Este es el tercero sermón de una serie de 7 de nuestra primera serie de grupos de comunidad. Así que quiero animarlos para que sigamos. La intención de esta serie es que ustedes y yo podamos tener un retrato más definido de quién es Cristo Jesús, una imagen más clara de quién es Él. Esta mañana o ayer, tal vez caminando con mi esposa, hablaba acerca de esta imagen distorsionada que nos han dado de Cristo. Yo crecí siendo enseñado por un Cristo que felicita y admira y se relaciona con los que se portan bien, con los que tienen buena conducta. Desde muy pequeño fue puesto en mi mente: pórtese bien para que Dios no lo castigue. Y yo crecí con una inmensa frustración en mi corazón porque, gracias a Dios, mi mamá ya no está, con el dolor que me da que ella partido, pero yo no me portaba bien. Yo no era precisamente el niño mejor portado, entonces sentía una inmensa distancia entre Jesús y este niño mal portado, y luego este jovencito mucho más mal portado, y después me convertí en un joven adulto y todavía me quedé allí, en joven adulto, que no es precisamente bien portado. Pero la idea de esta serie es que usted y yo veamos a Cristo Jesús como la Escritura nos lo define, nos lo describe. Luego me encontré yo en la Escritura con que Jesús vino a asociarse con gente que no era precisamente bien portada. Y vino, según palabras de Él, a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y eso, créanme, para mí a mis 17 años fue quitar un peso de mis hombros inmenso. Porque pude entonces acercarme a este Cristo que me amaba, que sabía quién era yo, a quien no me le podía esconder. Mi mamá, doña Laura, murió sin saber muchas de mis malportaciones, si esa es una palabra. Pero Él sabe todo de mí. Y la idea con esta serie es que ustedes y yo conozcamos bien a Jesús. La idea es que ustedes y yo amemos a Jesús, disfrutemos el amor de Jesús como Él nos ama, porque solo eso nos va a garantizar a usted y a mí que podamos expresarle a otros ese mismo amor. Si yo puedo experimentar en mi corazón el amor de Jesús, es la única garantía que mi esposa tiene para que yo la pueda amar a ella como Jesús me pide. Si yo tengo una imagen difusa, confusa de este Jesús, muy posiblemente yo voy a transmitir eso en mi relación con ella y en mi relación con mis hijos. Y si eso lo hago con ellos, imaginen lo que les queda a ustedes, o lo que les queda a los que yo no conozco. La idea entonces en esta serie es que usted y yo lo conozcamos, lo disfrutemos su amor y empecemos a entregarnos los unos a los otros ese mismo amor que sabe quiénes somos. No hay que pretender, no debemos pretendernos. Así que la afirmación que Jesús hace y el título que tenemos para esta serie de que Él es manso y humilde de corazón queda completamente demostrado en las acciones de Jesús. Jesús ha demostrado hasta la saciedad que Él es manso y humilde de corazón. Él viene, se aproxima a nosotros, nos busca, nos perdona, murió por nosotros, nos sana, nos limpia, nos transforma. No está escondido por allá ni relegado esperando a ver yo cómo me porto. Ha venido a mí a abrazarme, a limpiarme, a tomarme. Está demostrado hasta la saciedad que Él es manso y humilde de corazón. Su mayor gozo, según hablábamos unas semanas atrás, es que ustedes y yo seamos perdonados. Su mayor gozo es pagar por nosotros la deuda que usted y yo teníamos. A casi nadie nos gusta eso. Hay un amigo mío que le gusta ir a almorzar con nosotros
y siempre se le olvida la billetera. Y uno la primera vez como que no, chévere, no te preocupes, tranquilo. Pero la quinta vez uno empieza a sospechar. Ahora, si en la quinta vez, esto es verdad, esto que les estoy contando es verdad, no les voy a decir el nombre. Si en la quinta vez el hijo de ese amigo dice, a mi papá siempre se le olvida la billetera. Oh, usted se da cuenta que a usted lo están tomando por Paganini. Bien, Jesús no tiene ese problema. Jesús tomó la decisión de venir. Su mayor gozo es pagar por nosotros. Y el pago nuestro era serio, la muerte. Él no tuvo problema en decir, yo me pongo para que no maten a Jamir, para que Jamir no reciba la condenación eterna. Yo muero por él. Así que está demostrado hasta la saciedad que el gozo más grande del corazón de Jesús es perdonarnos, es redimirnos, es adoptarnos en su familia, es transformarnos, es cambiar nuestro odio en amor, cambiar nuestro resentimiento en gratitud, en esperanza. Es restaurarnos. Jesús conoce perfectamente quiénes somos. Él sabe nuestro corazón. Ustedes y yo podemos escondernos cosas de nosotros mismos. Como les digo, mi mamá, doña Laura, murió sin saber muchas cosas de mí. Y si usted le preguntaba a doña Laura quién es Jamid, ella decía, el mejor de mis hijos. Ese muchacho es muy bueno, decía ella. Mi mamá murió sin saber muchas cosas. Él conoce las profundidades más oscuras de mi corazón. Él sabe que yo soy polvo y ha decidido amarme. Él sabe cuán ignorantes, cuán confundidos, cuán rebeldes somos y ha decidido amarme. Ha decidido pagar por mí. Él ha experimentado de una manera poderosa, más amplia, más grande que cualquiera de nosotros, el dolor, el supremo dolor que produce ser pecador. Según la Escritura dice que ustedes y yo no hemos sufrido hasta la sangre resistiéndonos al pecado. Jesús sí. Y Él decidió amarme. Él decidió comprenderme. Él no vino a condenarme. Según dice la Escritura, Él vino a salvarme. Así que ustedes y yo necesitamos disciplinar, necesitamos sintonizar nuestro corazón, nuestro ser interno, a que observe, a que crea, a que interprete bien la veracidad de los pactos y de las promesas de Dios. Dios nos ha hecho pactos, Dios nos ha hecho promesas a nosotros, queridos hermanos. Los pactos de Dios Él los firmó con su sangre. Los animo a que nosotros disciplinemos, sintonicemos las antenas de nuestro oído, que las mías son suficientemente grandes, sintonicémoslos a escuchar esos pactos, esas promesas de Dios, por encima de lo demás que nos está diciendo nuestra mente, nuestro corazón, las noticias, los movimientos culturales, los movimientos políticos, los movimientos económicos. Por encima de todo eso, enfoquémonos en lo que Él nos dice, en lo que Él ha decidido hacer por nosotros. Y el versículo de esta mañana dice algo. Este es otro aspecto del corazón de Jesús que en lo más posible quiero animarlos a que lo consideren como un soporte, como un pilar, como un principio de vida para ustedes. Porque ustedes y yo vamos a encontrar mucho de lo contrario de lo que Él dice en nuestras relaciones. Así que mi idea, mi ánimo es que enfoquemos nuestro corazón en lo que Él nos dice, en lo que Él afirma de nosotros. Acompáñeme por favor, Juan capítulo 6, versículos 32 al 40. Está hablando Jesús. Dice así la Escritura: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre.
el pan de Dios, el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Wow, tremenda esperanza. Ustedes y yo de ahora en adelante, si en verdad creemos esto que estamos leyendo, podemos caminar cada uno de los días de nuestra vida con toda la certeza, con toda la tranquilidad de que esto que está pasando en el mundo, estos alborotos que ustedes y yo estamos viendo, no definen nuestra historia. Nuestra historia la define el santo Dios del cielo, el glorioso Dios del cielo, que ha hecho promesas por nosotros, con nosotros, pactos que ha firmado con su sangre, y que nos dice a nosotros: el que cree en esto, yo lo voy a resucitar al día final. Dios es el que toma la iniciativa. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo. Acompáñeme por favor en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. Dice así la escritura: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Y sigue la escritura hablándonos de esta obra hecha, ejecutada para nosotros. Es Él el que toma la iniciativa, es Él el que toma la decisión de llevarnos a Él. Jesús nunca se frustra. Jesús nunca nos dice: mire, Hamid, ya es la cuarta vez. ¿Saben ustedes el problema que estaríamos nosotros si tuviéramos la duda de que en algún momento Jesús nos va a rechazar? Ahora, como Él conoce que nuestros corazones están en esa divagación, en esa lucha, en esa intimidación, Él nos dice: al que el Padre me da, yo nunca lo echo fuera. Ustedes pueden tener la garantía de que si el Padre los ha traído a mí, nos dice Jesús, jamás los voy a echar fuera. Sus recursos jamás se agotan. Nunca seremos rechazados por Él. El Padre, antes de darnos instrucciones acerca de cómo ir, antes de darnos el GPS acerca de cómo llegar a Él, nos envió una persona. Yo no sé si a usted le pasa eso cuando usted llega a una ciudad extraña a visitar a un amigo suyo que usted no conoce, y su amigo, en vez de darle a ustedes direcciones a dónde llegar, se aparece su amigo allí con un cartel grande que diga su nombre, y él conoce la ciudad, el descanso que le da a uno, y fuera de eso su amigo dice: desocúpate de la maleta, yo me encargo de la maleta. Jesús ha tomado la decisión de venir. Dios ha enviado a Jesús
quien se ha ofrecido Él voluntariamente a estar con nosotros y ha prometido llevarnos al Padre sin rechazarnos. Fácilmente nuestra lógica de relación, nuestros valores sociales, los valores culturales y morales que ustedes y yo tenemos para relacionarnos, nos harán dudar de que que es santo, que es puro, que es todopoderoso, quiera venir a mí. Yo no sé usted cómo se sentiría cuando le digan que vaya y visite a el Reino Unido y que la misma reina lo va a recibir a usted en el aeropuerto. ¿Qué le va a decir usted a ese amigo suyo? Bien, Jesús ha tomado la decisión de Él mismo venir por nosotros. Aunque nuestra mente nos diga que este santo y sublime Dios, que quiere pagar por nosotros, que quiere venir a relacionarse con nosotros, que no tiene ninguna culpa, que es todo santo, que conoce el camino de la verdad y la justicia, quiere relacionarse con nosotros, aunque nuestra mente nos diga, no, eso no es posible. La verdad es que Él lo ha hecho. Y Él nos dice, quiero regresarlos, quiero caminar con ustedes hasta donde el Padre. No es que yo les voy a mostrar por dónde ir, no, yo los voy a llevar a ustedes al Padre. No se preocupen de pronto dar una vuelta equivocada. La semana pasada hablábamos con un amigo que fue de vacaciones a un sitio y les cogió un poquito la tarde para regresar al hotel, con la dificultad que el camino tomaba una Y muy parecida. Y voltearon por el lugar equivocado. Terminaron dando las vueltas que no esperaban dar. Se les oscureció. Con Jesús no nos pasa eso. Él sabe por dónde voltear. Él no nos ha dado a nosotros instrucciones de cómo hacerlo. Él ha venido a llevarnos a nosotros al Padre. Porque lo más seguro es que si nos da instrucciones, ustedes y yo vamos a voltear por el camino equivocado, como casi que lo hacemos cada día. En verdad, en nuestras relaciones con Jesús es totalmente diferente. Él no tiene las limitaciones que tienen nuestras relaciones humanas. Un padre fácilmente se fatiga de la rebeldía de un hijo. Un hermano fácilmente se fastidia de las bromas pesadas de otro hermano o de los pecados de un hermano continuamente contra él. Yo sé de hermanos, incluso de creyentes, que no se hablan entre sí porque a algunos se le robó algo que no debía robarse. Es fácil que un cónyuge se canse de los constantes pecados del otro y decida terminar su relación. Con Cristo no pasa como con nuestras relaciones. Él ha decidido estar con nosotros. Cuando ustedes y yo vemos que nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro cónyuge, con nuestros jefes, con nuestros empleados, no van como a mí me gusta, no van como yo quiero, ustedes y yo vamos a buscar excusas, tengo que decir, porque como creyentes no tenemos razones. Ustedes y yo vamos a tomar excusas para trazar líneas y decirle, mire, hasta aquí llega usted. No le perdono una más. Ustedes y yo vamos a buscar excusas para poner barreras. Entonces, si la persona es de cierto país, yo no me relaciono con esa persona. O de cierto color, o tiene más tatuajes de los que a mí me gusta, o se viste diferente a como a mí me gusta. Entonces, como a mí no me gusta, empezaremos a poner ciertas barreras. Bendito sea Dios que Él ha tomado la decisión de no rechazarme, de recibirme, de derribar las barreras que yo había levantado en mi relación con Él y de aproximarse a mí, de venir a mí. No se quedó a la distancia. Nada en nosotros, y yo quiero hacer énfasis en esto, nada en usted, nada en nosotros es impedimento para que Él viniera y habitara entre nosotros. ¿Saben qué nos han enseñado a nosotros? Yo no le voy a hablar a usted de Cristo hasta que usted no se arrepienta. Cuando en verdad lo que la Escritura nos dice es exactamente lo opuesto.
Él vino a nosotros antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Él vino a nosotros precisamente porque ustedes y yo no podíamos arrepentirnos. Y nos asegura, nos garantiza de por vida que no nos va a echar fuera, que no nos va a rechazar. Él viene a nosotros y nos capacita. Él no nos pide que arreglemos nada para poder venir a Él. Él vino a nosotros. Lo único que Él espera de nosotros es que vayamos a Él en la condición que estemos. Así como estamos. Usted no tiene que arreglarse la corbata. No tiene que cambiar de palabras. No tiene que mejorar su vocabulario. En esa condición es como Él espera que usted llegue a Él. Que aprendamos de Él. Que Él nos va a dar descanso. Que Él no nos va a echar fuera, nos dice. Primero nos da la libertad y después nos pone las formas de vida. Recuerdan que eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creció en esclavitud y el pueblo de Israel fue hecho pueblo a la fuerza. Un poco de tribus que peleaban entre ellas, Dios las cogió y las metió, las amalgamó en Egipto y allí los formó en lo que podía llamarse un pueblo. Pero ellos crecieron viendo todo este desorden. Entonces Dios los libera, los toma, los rescata para Él, y después que los ha liberado y que los ha hecho suyos, les dice: ok, ahora les voy a enseñar cómo se vive para mí. Primero nos da la libertad y luego las normas, las condiciones de cómo se vive para Él, cómo Él espera que nosotros vivamos para Él. Pero nos dice algo interesante: les voy a dar todos los recursos que ustedes necesitan para que vivan como yo quiero que ustedes vivan, como es la mejor forma de vida que ustedes pueden experimentar. ¿Se imaginan ustedes a Dios sentado en su trono esperando a que ustedes y yo cambiemos nuestro carácter para recibirnos? ¿O que dejemos de mentir para recibirnos? Mucho cuidado, que yo no estoy haciendo acá proselitismo a que usted siga mintiendo o que no transforme su carácter. Pero lo que la Escritura nos muestra es que Él no se quedó allí sentado, sino que vino a nosotros y nos recibió en la condición que estábamos. La única condición para que ustedes y yo recibamos el amor, la única condición para que ustedes y yo recibamos el descanso que Él nos ofrece, es que vayamos a Él. Eso es todo lo que... Vengan a mí ustedes que están cargados y agobiados, que yo les daré descanso. Vengan a mí, aprendan de mí. Eso es todo lo que Él quiere. A nosotros nos han enseñado que tenemos que cambiar a veces la forma de vestir, la forma de hablar. Algunos podrán a veces empezar a exigirle a ustedes que ni siquiera su color de piel. Hay congregaciones que por su color de piel no lo reciben a usted, o por su nacionalidad, por su condición moral. Todo lo que Él nos pide es: vengan a mí. Nuestra fidelidad, nuestra determinación, nuestra perseverancia, escúchenme lo que yo les voy a decir, no son prerequisitos para que vayamos a Él, para su buena intención hacia nosotros. Él no está esperando que usted sea fiel. Él no está esperando que usted sea determinado y perseverante, porque Él sabe que usted y yo somos rebeldes, que nuestro corazón es perverso y engañoso, y ha decidido venir a nosotros. Una vez el Padre nos lleva a Cristo Jesús, según nos dice la Escritura, nada nos puede separar de Él. Y nada es nada. Pero miren cómo lo pone el apóstol Juan. Acompáñenme por favor. Juan lo pone en unos términos lindos que me gustan mucho. Es uno de los pasajes preferidos para mí. Tal vez uno de los primeros que me memoricé yo cuando podía memorizarme cosas. Ahora me cuesta un trabajo, pero por eso me lo memoricé allá, porque si no ahora no podía.
Aprovechen ustedes, jóvenes, para memorizar lo antes posible, porque a nosotros, los que hemos pasado los 40, nos tocará leer muchas veces. No espere a llegar a los 40. Va a sufrir. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mire lo que dice Jesús. Tremenda esperanza. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, dice el Señor, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos. Y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Y sigue hablando acerca de esta relación, determinación de Él hacia mí. Yo soy suyo. Yo le pertenezco. Él ha venido a tomarme. Yo no he buscado a Dios. Yo crecí con la idea de que yo tenía que aceptar a Cristo, y cuando leí la Escritura me enteré de que Cristo fue el que me aceptó a mí. De que Él me tomó para Él. Así que, queridos hermanos, no es que yo esté aferrado del Padre, es que Él me ha tomado en sus manos. Él me está sosteniendo. Cuando los que son padres de bebé acá me dan el privilegio a mí de cargar a sus hijos, cuando yo levanto a Jackson, que está allá atrás de nosotros escuchando y que a veces participa en el sermón, cuando yo lo levanto a él inmediatamente, los niños inmediatamente se prenden de donde ellos puedan. Yo supongo que su mentecita le estará diciendo: yo de aquí no me dejo caer. Pero en verdad no es que él esté prendido de mí, es que yo lo estoy sosteniendo a él. Usted no está prendido del Padre. Ustedes y yo no podemos prendernos del Padre. Ustedes y yo por naturaleza odiamos al Padre. Eso dice la Escritura. Pero Él ha decidido venir a nosotros y sostenernos en sus manos, de donde nadie nos puede arrebatar, y conducirnos, llevarnos a Él. Así que debemos decir, no es que estemos sostenidos de Él, es que Él nos está sosteniendo a nosotros. Y seamos honestos, en verdad, seamos honestos. Él nos ha sostenido hasta hoy. Él le ha dado aire hasta hoy a usted en sus... ¿Cuántos años que usted tiene? No quiero ponerlo en evidencia. Aire le ha dado, y un aparato para que proceses el aire, y alimentos, y personas que son creativos y saben cómo elaborar estos alimentos para que usted y yo los podamos tener en nuestras casas sin que se pudran, y después cocinarlos, y a otras personas que les dio creatividad para que preparen salsas y cosas donde ustedes y yo podamos hacer esto. Dios nos ha sostenido a nosotros. Él no solo produce todos estos recursos, sino que nos ha dado la sabiduría para que estos recursos sean preparados, acondicionados. Él nos está sosteniendo, nos ha sostenido, y nos promete que no va a dejar de sostenernos. Uno de los profetas, el profeta Oseas, hace algo interesante. Habla de este Dios y nos deja ver el corazón de Dios para nosotros, para su pueblo. Escuchen lo que este profeta dice, y esto es solo uno de ellos. Cuando ustedes leen la Escritura, ustedes van a caer de rodillas y de alegría en sus camas o en sus sillas, contemplando a este Dios generoso. Mire lo que dice Oseas de Dios, Oseas capítulo 11, versículos 7 al 9. Mi pueblo está resuelto a renegar de mí, por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Admá. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruirte, Efraín.
ven el corazón de Dios sufriendo por nuestra rebeldía, pero decidido a no darnos a nosotros lo que usted y yo merecemos, sino lo que ustedes y yo necesitamos: su amor, su compasión, su restauración. El gran impedimento que ustedes y yo tenemos para entender tanto la ira como el amor de Dios es que no terminamos de comprender la magnitud, lo devastador del pecado, lo destructivo del pecado. El pecado tiene una particularidad interesante. El pecado nos enceguece. Nos enceguece primero a nosotros de nuestro propio pecado. Y ustedes y yo encontramos unas formas súper sofisticadas de justificar nuestro pecado. Ustedes y yo somos supremamente hábiles para magnificar el pecado de los demás y minimizar el nuestro. El de los demás es horrible, el mío no es tan malo. Hoy en día, estamos hablando en esta ciudad, en este estado, en este país, sin ninguna vergüenza, de asesinar niños inocentes que están por nacer. No hay ni siquiera rubor en el rostro cuando se habla de esto. Perdimos la vergüenza, pero nos ufanamos de que tenemos leyes en favor de este crimen. Hemos perdido el norte. Estamos llamando a lo bueno malo y a lo bueno. Sí, es así, ¿no? A lo malo bueno y a lo bueno malo. Sabemos minimizar el nuestro y magnificamos el de los demás. Jesús, quien conoce la severidad, el peso devastador del pecado, el daño que el pecado produce en el corazón nuestro, es el único que puede venir a nosotros, es el único que puede decir esto: voy a rescatarlos de esa condición. Porque Él, según leímos ahora 8 días, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el único que sabe y puede compadecerse de nosotros, de quienes hemos caído en pecado. Él no se cansa. Él no nos tiene una cuenta. Él no está allí parado haciendo con el pie así: esta es la tercera vez. Ya se lo dije. Y ojo, no estoy con esto diciendo que usted tiene licencia para pecar, mucho cuidado. Dice la Escritura que hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que ustedes y yo podamos ser salvos. Solo Él puede venir a nosotros, solo Él puede tomarnos, y Él ha decidido no rechazarnos. ¿Saben ustedes que lo espeso de la oscuridad de nuestro pecado provocó la profunda compasión en el corazón de Cristo Jesús? En la economía de Dios, su deseo no es decirnos qué hacer, sino enviarnos una persona que iba a hacer lo que nosotros no podemos hacer, para llevarnos a lugares que ustedes y yo no podemos ir. Mandó una persona para hacer lo que ustedes y yo no podemos hacer, para llevarnos a lugares donde ustedes y yo no podemos ir. Ustedes y yo no nos podemos ganar el cielo. Por eso es un regalo. Él tuvo que venir y ganar el cielo para nosotros, pero además quedarse con nosotros y llevarnos al cielo. Y no solo eso, sino convertirse Él en la puerta nuestra para el cielo. Y no solo eso, sino pararse Él delante del Padre constantemente e interceder por nosotros. Cuando ustedes y yo venimos a Dios, sucede algo interesante. No solo vemos el corazón de Dios, pero si ustedes y yo somos honestos, vemos también el corazón nuestro.
Mire lo que dice Isaías, acompáñeme por favor leyendo lo que dice Isaías. Isaías tuvo una revelación del corazón de Dios. Y no solo Isaías, cada uno de los profetas y patriarcas, cuando vieron a Dios, inmediatamente lo que pasó es que ellos vieron su propio corazón. Y curiosamente, a quienes de ustedes leen la Biblia, que quiero animarlos a todos ustedes, lean la Biblia, saquen un tiempo durante el día para leer la Biblia. Un poquito, 15 minutos. Quienes en la Escritura nos hablan de que tuvieron un encuentro con Dios, sucedieron dos cosas interesantes. Lo primero es que vieron la inmensidad de la santidad de Dios. Lo segundo, inmediatamente, es que vieron la oscuridad de su corazón y se abrió en ellos una profunda compasión por los demás. Mire lo que pasa con el profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículos 1 hasta el 8. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y ustedes pueden ver esta misma trilogía en casi cada personaje de la Biblia. Ven a Dios, ven la oscuridad de su corazón y ven la necesidad de los demás. Yo quiero ir. Hay un episodio lindísimo donde Jesús cuenta una parábola acerca de un rico que fue al infierno y un Lázaro que fue, no sé si la recuerdan ustedes, y si no la recuerdan, lean la Escritura. Ustedes se van a sorprender de las delicias que hay en la Escritura. Jóvenes, su creatividad se va a disparar. Jóvenes adultos, sus deseos van a tomar orden. Adultos, van a encontrar razones para acompañar a las nuevas generaciones. En este episodio, Jesús le dice a este hombre que ha sido condenado por no haber tomado en cuenta los pactos y las promesas de Dios. Este hombre, después de estar en ese lugar de tormento, según nos describe Jesús en Lucas capítulo 16, para quienes quieran leerlo, le dice: ay Señor, por favor, mándales a alguien para que les cuente de este destino horrible que les espera si no creen en tus pactos. Y la respuesta de Jesús es interesante: ellos tienen la Escritura, que la lean. Ellos tienen a los profetas, que los lean. La santidad de Dios frena lo destructivo del pecado. En Jesús lo que sucede es que la compasión de Dios nos abraza con delicadeza, nos abraza con nueva vida, nos transforma. La santidad de Dios se mueve de una manera generosa a nosotros, natural. Se mueve con misericordia hacia el pecador que viene a Dios. Jesús ha venido a nosotros y nos invita a que vayamos a Él. Él ha querido cambiar nuestras vidas, ha decidido transformar nuestras vidas y nos dice: vengan a mí, aprendan de mí. Él no está en contra de nosotros, Él no nos odia, Él nos ama. Ya lo demostró hasta la saciedad.
Él ha puesto en nosotros todo de Él, ha puesto al Espíritu Santo para que ustedes y yo resistamos al malo, resistamos al mal, resistamos al maligno. Solamente, únicamente por el poder de Dios en nosotros, por el Espíritu Santo en nosotros, es que ustedes y yo en verdad podremos identificar lo que es malo como malo y lo que es bueno como bueno. Sin ese poder, muy fácilmente ustedes y yo vamos a caer en la confusión de decir que algo malo es bueno, como está oyendo toda esta semana en las noticias de nuestra radio, nuestros legisladores firmando algo que es horrendo como bueno para nuestra sociedad. No es bueno matar niños, es una abominación, por decir una de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y que nuestra comunidad está llamando como buenas, aceptables. Con mis hijos he tenido la conversación, 21 y 25 años. ¿Saben cuál ha sido el argumento de mis hijos? Papá, depende. Depende. Hemos perdido la visión de este Dios santo, compasivo, misericordioso, y hemos empezado a buscar dependes. Y vamos a encontrar cantidades buenos según nosotros. Es únicamente su poder el que pueda llamarnos a identificar esto. El pecado traerá inevitables consecuencias. No hay forma de escaparnos. Si bien Dios nos libra de muchas de ellas, nos ha librado de muchas de ellas, la evidencia es que estamos acá. Si Él hubiera actuado con justicia contra nosotros, ustedes y yo habríamos sido extinguidos. Él ha actuado con misericordia hacia nosotros y con justicia contra el pecado en la persona de Cristo Jesús. Recuerden, el Padre, según dice la Escritura, al que ama disciplina. Así que lo que el profeta Oseas nos dice, lo que la Escritura hace es dejarnos ver el corazón de Dios hacia nosotros. De ninguna manera hubiéramos podido ustedes y yo acceder a la santidad del Padre a menos que el Padre mismo nos hubiera preparado, nos hubiera ofrecido, hubiera construido para nosotros el camino, nos hubiera mostrado el camino, nos hubiera mandado una persona para que nos condujera por el camino y que esta misma persona fuera la puerta de entrada al Padre. De ninguna manera ustedes y yo podríamos haber accedido al Padre a menos que toda esta iniciativa y decisión del Padre hubiera tomado lugar, a menos que Él mismo hubiera venido a nosotros para estar en nosotros, con nosotros y garantizarnos que nos va a llevar al Padre. Solo Jesús, solo a Él, por la autoridad del Padre, le ha sido dado del Padre mismo esa autoridad. A nadie más se le ha dado esa autoridad. Solo Él puede. Es porque Jesús quiso venir que Él puede decir entonces: todo aquel a quien el Padre me da, nunca lo echo fuera. Tengo una pregunta para ustedes. Entendiendo la naturaleza de Jesús, ¿quién es Jesús? Sabiendo quién es Jesús, yo quiero que usted se pregunte en este momento lo siguiente: ¿qué es lo que hace que usted sea atractivo para Jesús? ¿Qué es lo que hace que usted sea el blanco de Jesús, el lugar donde Jesús quiere llegar? ¿Qué es lo que hace que Jesús quiera relacionarse con usted, aproximarse a usted, venir a usted? Piénselo por un momento. Como les decía al principio hemos sido enseñados sobre un Jesús que viene a felicitar a los que se portan bien. Pero la verdad, lo que nos dice la Escritura es que Él vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Si yo tengo que responder esa pregunta que acabo de hacer, y yo me la he contestado, es a causa de mi pecado. Por mi pecado es que Jesús se vio interesado en mí. Es a causa de que yo estaba perdido, y como Jesús es el único Salvador, el único Redentor, el único a quien se le ha dado esta autoridad, el único que ofrece salvación, Él ha venido a buscarme en mi perdición. Eso es lo que hace que Jesús esté tan interesado en mí, que yo era un pecador perdido y sin esperanza. Él viene y me ofrece la esperanza. Las verdades del Evangelio no debieran cogernos por sorpresa.
Él no vino a sanar a los sanos, nos dice Él. Él no vino a buscar a quienes no tenían pecado, nos dice Él. Es a causa de que ustedes y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, que Él voluntariamente, dice la Escritura, tomó la iniciativa y la decisión de venir a nosotros, por nosotros. Es lo que se conoce como, en los círculos teológicos, como el gran intercambio. Y es lo que vamos a celebrar esta mañana en la Santa Cena. El gran intercambio consiste en lo siguiente: Jesús nos ofrece a nosotros su inocencia, su justicia, su santidad, y Él toma sobre Él mismo nuestra culpa, nuestra injusticia, nuestra pecaminosidad. Dios ahora nos ve a nosotros vestidos de Cristo, y Dios ha descargado sobre Cristo todo el peso de su ira, y Cristo lo ha tomado de manera voluntaria. Es por eso que Él nos dice: todo aquel a quien el Padre me da, nunca lo echo fuera. Es lo que celebramos hoy.